Ya introdujimos brevemente las rutas terrestres y marítimas de Eurasia, como las primeras noticias que se obtuvieron en el Imperio Han sobre el Imperio Romano, o Ta Qin como aparece en las fuentes chinas. También examinamos la infructuosa misión diplomática de Kang Yin hacia Roma. Continuemos entonces con el siguiente contacto del que tenemos constancia entre el mundo romano y el chino. Este, frecuentemente pasado por alto o minimizado tanto en las investigaciones académicas como en la divulgación, pero que no deja de ser bastante interesante. En el año 120 después de Cristo, después de más de 2 décadas desde el viaje de Kang Yin, en los anales Han aparece por primera vez una mención de individuos provenientes del Imperio Romano en territorio chino. De acuerdo con el Hou Hanshu, el rey Yong Tiao del reino Shan, un estado tributario del sudoeste asiático, envió una embajada hacia Luoyang, entonces la capital del Imperio Han. Junto con los emisarios, el rey de Shan también envió músicos, malabaristas e ilusionistas que según la historia canónica decían provenir de Haishi, territorio que como ya hemos visto corresponde probablemente con la provincia romana de Egipto, y que de acuerdo con la propia fuente era en ese tiempo la propia Ta Qin o parte de ella. En el mismo texto, a continuación se anota que el reino de Shan comunicaba con Ta Qin por el suroeste, esto es, el Golfo de Bengala, en la parte oriental del Océano Índico, lo que nos dirige a la conclusión de que este grupo de músicos y malabaristas llegó al reino de Shan por las ya conocidas rutas marítimas del Índico. Según el Hou Hanshu, estos artistas que se presentaron en la corte Han hacían trucos de malabarismo e ilusionismo. Así, por ejemplo, escupían fuego, simulaban cortarse miembros del cuerpo y cambiaban cabezas entre animales, además de que danzaban mientras hacían malabares con una gran cantidad de pelotas. El posterior Wei Lue además añade que los malabaristas de Ta Qin eran conocidos por su extraordinaria habilidad y que además de lo mencionado, también hacían trucos de escapismo atándose para a continuación liberarse. En China, la danza, la música, las acrobacias y el malabarismo han sido actividades muy valoradas durante toda su historia, y durante el periodo Han no fue la excepción. Un exótico grupo de músicos malabaristas e ilusionistas egipcios romanos debió de ser algo muy atractivo para el emperador y su corte. Las fuentes literarias y arqueológicas del antiguo Egipto prueban la existencia del malabarismo desde por lo menos finales del segundo milenio a.C. en las tierras del Nilo. Igualmente, el papiro de Westcar nos relata sobre trucos similares a los descritos en el Hou Hanshu, como la ilusión de descabezar animales. En el siglo III a.C., el historiador del Egipto tolemaico, Manetón, describe malabaristas que hacían malabares con pelotas y aros mientras tocaban un instrumento musical. Y las fuentes literarias y arqueológicas posteriores también dejan claro que estas actividades, aunque no eran una parte primordial del ocio, no eran una rareza en el mundo grecorromano. Así que en principio no hay razón para dudar de los registros oficiales del Palacio Imperial. Este encuentro narrado en las historias canónicas del periodo Han es factible. Sin embargo, ¿qué llevó a estas personas a cruzar parte del mundo conocido hasta llegar a Luoyang? Es una incógnita. Quizás fueron esclavos o un grupo itinerante de artistas buscando fortuna, algo que nunca sabremos. El Hou Hanshu igualmente nos deja claro que este grupo no se fue del territorio chino después de la audiencia imperial con los emisarios del reino de Shan, puesto que en el año nuevo siguiente interpretaron música ante el emperador An en la corte imperial. Después de esto no volvemos a tener noticias de ellos. No obstante, aunque no lo hemos mencionado antes debido a que esta serie trata específicamente sobre los contactos entre Roma y China, esta no era la primera vez que al Imperio Han llegaban malabaristas de Occidente. Antes de que Egipto fuera provincia romana, en el siglo II a.C., durante el gobierno del emperador Wu, la historiografía canónica constata que una embajada de Partia llegó al Imperio Han y que ésta presentó un grupo de malabaristas o ilusionistas de Li Kan o Li Shen, territorio que, como ya hemos visto en vídeos pasados, puede corresponder en este periodo con el propio Egipto tolemaico o con alguna de las muchas Alejandrías que fundó o refundó Alejandro Magno. En este caso, potencialmente sería la Alejandría de Egipto. Pero regresando al tema, este contacto entre artistas egipcio-romanos con la corte Han para nada era oficial, de manera que no se puede interpretar como un contacto diplomático entre el Imperio Romano y el Han.
aunque es notable que por estos contactos en la mente china se creó la imagen de que los malabares eran una parte importante del ocio romano, aunque esto acabara siendo más bien un reflejo de sus propios gustos. También es posible que este tipo de contactos no oficiales alimentaran la información que tenía la corte Han sobre el Imperio Romano, añadiendo a esta la perspectiva popular de unos artistas que con seguridad tenían una percepción muy diferente a la que tenían las élites grecorromanas o egipcias sobre el imperio al que pertenecían, tema que veremos adelante. Ninguna fuente del mundo grecorromano deja constancia de viajeros de este tipo yendo hacia el lejano oriente euroasiático, exceptuando, como veremos en los próximos vídeos de la serie, a comerciantes.